Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando en Libertad por Palabra Pública. El día de hoy tenemos un programa que personalmente estaba esperando hace mucho tiempo. Nuestro invitado el día de hoy es un especialista en Derecho y no de cualquier tipo. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho Constitucional y autor del libro Manual Constitucional, una pieza fundamental que hace de ese complicado y casi imposible de entender lenguaje del derecho algo simple, rápido y entretenido para entender este proceso y tema que se está viviendo en Chile y cómo es el proceso constituyente. Henry Boyce. Henry, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Ignacio, Francisco, por invitarme. Para mí es un honor, un orgullo poder estar conversando con ustedes y con todas las personas que nos van a ver desde sus casas. Desde luego. Bueno, comenzando esta entrevista, a mí me gustaría conversar algo que me pareció muy interesante. Bueno, en tu libro tú cuentas la historia del tigre de Robin Hood. Esa película, bueno, que varios de nosotros vimos desde niños, incluso algunos adolescentes, la cual, bueno, habla del nacimiento de la monarquía constitucional. A mí me gustaría si nos puedes contar un poco, bueno, cómo fue la historia, a quién representa ese tigre y efectivamente cuál es el rol de la constitución en la sociedad. Claro, más que la monarquía constitucional, la Carta Magna se considera el primer texto de tipo constitucional de la historia, aunque hay algunos matices, porque hay personas que consideran la Constitución de Castilla y La Mancha como la primera, que fue 30 años antes, una cosa así. Estamos hablando 1215. En esa época, en lo que hoy día es Reino Unido, ¿no es cierto?, gobernaba un monarca que se llamaba Juan, y le llamaban Juan sin tierra, así se lo conoce en la historia. Bueno, y Juan sin tierra era precisamente el tigre representado por un tigre en la película Robin Hood, ¿no es cierto? Juan sin tierra no solamente se había enemistado con el pueblo, como se muestra en la serie animada, ¿no es cierto?, Robin Hood, en esta película de Disney, sino que también estaba muy enemistado con los nobles, entre otras razones, por las mismas que con los vasallos, ¿no es cierto?, o sea, con la gente a pie. Porque, ¿se acuerdan de Robin Hood? ¿Qué es lo que hacía Robin Hood? Le robaba, todos escuchamos esto cuando chicos, le robaba el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Cualquier analogía con el socialismo está de más en esta conversación. Es una broma. Yo siempre he hecho la talla acá y me encanta hacer broma porque así la gente también se va enchufando lo que conversamos. Siempre en la vida hay que tener sentido del humor, no hay que tomarse las cosas tan serias. Y una de las cosas que siempre me río mucho y que mi hermana ya lo tiene grabado es que yo me volví de derecha por ella, y mi hermana es de izquierda. Y siempre saco pica eso porque ella me llevó a ver El Rey León. No hay mejor así, analogía de cómo funciona un gobierno comunista que El Rey León. O sea, el que ve El Rey León y subsiste el socialismo es que o es idiota o no entendió la película. Porque, ¿cómo es El Rey León? Mira, hagamos la analogía, para tener ejemplo en la casa. El Rey León estaba gobernado por un rey magnánimo, la monarquía, ¿no es cierto? Que más encima era un rey justo y un rey bueno. El hermano, que era un pelajustán, un peliento, ¿no es cierto?, medio sucio, desgarrapado, intenta hacerse del poder y para eso va con las hienas, que mejor metáfora del pueblo así enardecido no puede haber. Y las hienas llegan, toman el poder y él les prometía que todos los beneficios del reino iban a ser de ellas ahora, y ellas en vez de lograr ese paraíso terrenal, dejan la crema y el lugar, fíjense la metáfora, se seca. O sea, uno ve hoy día Venezuela y es como acordarse de la parte del Rey León donde estaba todo seco y donde vuelve, ¿cómo se llama? Simba y ve todo esto así seco porque se interrumpió el ciclo de la vida. Miren la metáfora linda. O sea, al final esto es un claro ataque al comunismo. O sea, que el comunismo es antinatura. Y tan antinatura es que secan los países. Y es impresionante el parangón que uno puede hacer entre esa película y la realidad del comunismo en la vida. O sea, así pasan los procesos políticos. Y bueno, llega después Simba, derrocan a este líder comunista y vuelve a crecer todo verde, en democracia, en libertad, ahora las leonas les permiten ir a cazar a otras partes, etc. Entonces, las películas nos dicen mucho. Bueno, ¿y qué es lo que nos mostraba Robin Hood, esta película de Disney? Nos mostraba que Robin Hood, más allá de la broma, ¿no es cierto?, de que le roba a los ricos para darle a los pobres, etcétera, que en el caso de la película era verdad, o sea, ahí no había una metáfora con el socialismo. Lo que nos mostraba era que el rey Juan cobraba mucho impuesto, y eso es verdad. O sea, en la época, Juan XXIII
cobraba mucho impuesto y tenía problemas con los vasallos y con los nobles por los impuestos. Y entre los temas de impuestos y temas de sucesorios, temas hereditarios y un montón de otros temas más, los nobles estaban a punto de hacerle una guerra y el rey Juan, para calmar las aguas, casi como hoy día se han dado cuenta que para parar los enojos de la gente se arman mesas de diálogo, mesas transversales de trabajo. Bueno, en esa época, en vez de la mesa de trabajo, se hizo una constitución, es decir, una hoja escrita, donde se redactaron los acuerdos entre el rey y la nobleza, que en ese tiempo, como era una monarquía, los que eran los ciudadanos, por así decirlo, o sea, los que decidían sobre los asuntos públicos, los asuntos comunes, era la nobleza, o sea, una élite reducida. Entonces, el rey, el gobernante, tuvo que pactar con los ciudadanos, entendidos como esta nobleza, ciertos acuerdos para no pasarlos a llevar en temas de impuestos, en temas sucesorios, en todas esas cosas. 23 acuerdos. Y esos acuerdos se plasmaron en una hoja. Entonces, se la considera la primera constitución escrita con esta salvedad de esta constitución española. Entonces, esa primera constitución nos muestra algo muy interesante que son las funciones de una constitución. Primero, limitar el poder del Estado. En ese entonces, la monarquía absoluta, no era absoluta todavía, pero en las monarquías de la época, ¿quién tenía todo el poder del Estado? El monarca. Salvedades más, salvedades menos. Obviamente acá hay que precisar mucho, pero para entender el tema central de este asunto, entender en qué sentido constitucionalmente es interesante analizar. En el centro, en la lógica, ¿no es cierto? El monarca era el que tenía el poder central, ¿no es cierto? El poder del Estado. Estaba en sus manos. Como decía más adelante Luis, ¿no es cierto? En Francia, l'état c'est moi. El Estado era el rey, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando el rey hace esas concesiones a los nobles, que eran los ciudadanos, el rey tiene que limitar su poder. Por lo tanto, ese primer texto constitucional limita el poder del Estado, porque l'état c'est moi, el Estado era el rey. Si el rey limitaba su poder, el Estado limitaba su poder sobre los particulares. ¿Se entiende? Y luego, esa constitución consagró ciertos derechos de los nobles. Y por lo tanto, consagra ciertos derechos de las personas, que son las dos funciones de los textos constitucionales actuales. Todas las constituciones tienen dos funciones primordiales: limitar el poder del Estado, en particular de los políticos que manejan el aparato estatal, y consagrar los derechos de las personas. Entonces, por eso es súper interesante entender cómo surge lo que consideramos la primera constitución, que no es propiamente una constitución, pero es el primer texto de caracteres constitucionales, para darnos cuenta de que estos dos elementos centrales son los mismos que se han mantenido hasta hoy en los textos constitucionales posteriores. De hecho, tú estás tocando un tema importante que es desde todos los de historias constitucionales. Tú dices en tu libro que más o menos, ya lo discutíamos hay un 70% más o menos de constituciones que han sido redactadas, creadas en gobiernos de facto. Y justamente esta primera constitución de la que estabas hablando tú surgió del monarca, no surgió desde abajo hacia arriba, surgió de arriba hacia abajo. Y surgió un proceso de pacto. ¿Por qué creen que el monarca, que Juan Sin Tierra, estuvo dispuesto a pactar la constitución? ¿Por qué no le gustaba la plata? ¿O porque creía que iba a perder la corona? Entonces, surgió por el poder de las armas. Entonces, lo que hay que entender, miren, yo siempre en el manual lo repito harto, y es algo que algunos colegas me han criticado, pero que yo no hago eco a esas críticas y sigo adelante. Yo creo que es una metáfora justa y necesaria para que todos entendamos lo que es una constitución. La constitución sigue las mismas lógicas, la misma dinámica de una familia. Y la explicación es muy sencilla, porque el Estado es digamos, una abstracción. Nadie ha visto al fisco caminando por la calle. A mí me cobra impuestos todos los meses, pero yo nunca le he apretado la mano: señor fisco, ¿qué está haciendo con mi plata? No. El fisco es un grupo de personas, el Estado es un grupo de personas, una parte de la población, que tienen deberes políticos, es decir, deberes para con los demás, y administran un poder sobre los demás ciudadanos, sobre nosotros, que es el poder estatal. Entonces el Estado es un grupo de personas. Y todas las personas venimos al mundo a través de una familia. Por eso la familia se llama la sociedad natural. No puede no existir la familia, porque basta que una mujer, para que se dice, ¿no es cierto?, dé a luz un hijo, basta que una mujer dé a luz un hijo, para que entre esas dos personas hay una relación y por lo tanto hay una familia. Por lo tanto, es filosóficamente, físicamente imposible
que una persona no viva en sociedad o no exista una sociedad por el proceso biológico humano. Entonces, como la familia está en la médula de la biología humana y de la realidad, la familia está en la médula del Estado, y como quienes manejan el Estado son todas personas insertas en familia, las lógicas estatales de manejo del Estado responden a lógicas familiares. Y como la Constitución, uno de sus objetivos principales es controlar el poder de los políticos que manejan el Estado, las lógicas constitucionales tienen que ser parecidas a las lógicas familiares. ¿Por qué? Porque el Estado es un conjunto de familias. Y por lo tanto, su dinámica es como un grupo más grande, pero la lógica interna es la misma. Y por lo tanto, siempre que uno piensa en la Constitución, uno tiene que pensar cómo funciona una familia. ¿Y cómo funciona la familia? Fíjese la vuelta que me di, pero es súper importante la vuelta. La familia, los que tienen niños chicos, yo tengo sobrinos, todavía Dios no me ha regalado la paternidad, espero que algún día lo haga. Y con los sobrinos, yo me he dado cuenta que si hay una cosa difícil, sobre todo ahora que tienen edades diferentes, y hay dos hombres, digamos, que les gustan películas de acción, y la niña que le gusta películas, como se llama, no sé, diferentes. También está ese sobrino por el lado de mi hermana, está el sobrino por el lado de mi hermano, que tiene otros intereses más chiquititos. Entonces, si hay una cosa difícil, era antes que uno podía ir al cine, escoger la película. Porque llegaba, no sé, yo los invitaba al cine. Es una tradición, ¿no es cierto?, de a mi sobrino lo llevaba al cine. Entonces, de chiquitito. Y siempre el desafío era la película, porque yo obviamente quería ver películas diferentes, ¿no es cierto? Mis sobrinos hombres querían ver una, mi sobrina mujer quería ver otra, y al final teníamos que pensar y ponernos de acuerdo, pero era difícil. Mientras más grande es el grupo y más diferentes son las posiciones, más valóricas son las posiciones, y al mismo tiempo menos vínculos afectivos hay entre las personas, más difícil es ponerse de acuerdo. Entonces, lo que yo siempre le digo a la gente, si es difícil ponerse de acuerdo en cosas cotidianas, como por ejemplo, escoger una película, escoger en qué restaurante comer, escoger dónde ir a vacaciones, sobre todo los que son papás de muchos hijos, no sé si interpreta a la gente que nos ve, o quienes tienen hermanos, pero puta, que uno se quiere ir la primera semana de vacaciones al norte, pero los papás querían justo porque tenían vacaciones, tomar esta semana con todos los hijos, entonces el hijo mayor se enoja o no lo dejan carretear con los amigos, y queda la crema, ¿no es cierto? Bueno, si como sociedad nos resulta tan difícil ponernos de acuerdo en la familia, en cosas tan elementales como las vacaciones, la comida, las películas hoy día en Netflix, ¿cómo creen ustedes que ponerse de acuerdo en una constitución? Dificilísimo, dificilísimo. Súper difícil. Sí. Esa es la explicación, fíjense, es una explicación de sentido común. Es por eso, esa es la explicación. Por eso es tan difícil. Entonces, ¿cómo surgen la mayoría de las constituciones? Bueno, cuando no hay que ponerse de acuerdo. Cuando hay un sector de la población que se armas respecto al otro, impuso sus reglas, ganó, y escribe las leyes. Y eso, oye, no es ahora, ha sido toda la vida. La diferencia es que hoy día el derecho constitucional surge, el constitucionalismo moderno, en el siglo XVIII, ¿no es cierto?, en las revoluciones, la era de revoluciones, el pactismo, etc. Bueno, el constitucionalismo moderno tiene 200 años, pero las reglas, históricamente, siempre las han escrito los vencedores. Se dice también que, no sé si han escuchado la frase, que la historia la escriben los vencedores. Bueno, la historia también se compone de normas jurídicas. Las leyes las escriben los que vencen. Los colonizados, tanto que se habla hoy día de los pueblos originarios. ¿Quiénes son los pueblos originarios? O sea, estamos hablando de los visigodos, estamos hablando de los romanos, los pueblos conquistados por el Imperio Romano. Si nosotros hiciéramos el ejercicio de hurgar para atrás en la historia, tratando de reivindicar a todos los vencidos históricamente, a todos los pueblos conquistados, no terminamos nunca. Nunca. Entonces, hay como una cierta pretensión ahistórica o contrafactual en cierta izquierda contemporánea de tratar de reivindicar posiciones que en la vida se han reivindicado porque no se pueden reivindicar. Entonces, las constituciones siempre se suelen escribir en periodos de facto. Mira, tanto que alabamos la Constitución de Estados Unidos. Me lo preguntaron en las charlas que acabo de ver. La Constitución de Estados Unidos no hubo ningún inglés redactándolo. ¿Por qué? Porque obvio, pues, si se habían independizado los británicos, ¿por qué iba a haber un británico? ¿Y alguien anda reivindicando hoy día los derechos británicos sobre la Constitución? No. Entonces, ¿cómo es que las constituciones se vuelven representativas de toda la población, de los vencedores y de los vencidos, con lo que se llama la evolución constitucional? ¿Cómo evoluciona una constitución? Evoluciona fundamentalmente con las reformas que se hacen a su texto. Esta constitución, por ejemplo, la constitución actual,
se puede reformar completa, entera, con cierto quórum. Con el quórum más exigente son diferentes los quórums dependiendo del artículo, pero el más exigente son los 2/3. Básicamente, tú tienes más del 67% de acuerdo en el Parlamento y cambias entera la Constitución, lo que tú quieras. Bueno, esa es una forma de hacer evolucionar la Constitución. Por ejemplo, el año 98, el artículo primero decía: los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Significaba eso que las mujeres no? Falso, como decía el gurú, falso, señores, falso. No, lo que pasa es que cuando se escribió la Constitución, años 70, 80, por hombres se entendía a todos los miembros del género humano, de la especie humana. Después se entendió que la palabra más apropiada era persona, y por los 2/3 se cambió el artículo primero, y hoy día, si se lee la Constitución, dice: las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Así evoluciona la Constitución, para lograr lo que en Estados Unidos se llama la Living Constitution, la Constitución viviente. Una Constitución que no es letra muerta, que no está anquilosada en el tiempo, sino que se va adaptando. Primer mecanismo de evolución, de transformación, de legitimación de una Constitución. La reforma. Segundo mecanismo, los tribunales. Hoy día, cuando uno va a tribunales a aplicar la Constitución, uno no aplica solo el texto, uno también aplica las interpretaciones que dan los jueces. ¿Por qué? Porque si Juanito va porque le intentaron expropiar, por ejemplo, llega el gobierno y dice: te voy a expropiar el campo porque voy a construir una carretera. A mucha gente le pasa, sobre todo en el sur. Van a hacer una carretera y tienen que cortar un campo. Entonces los expropian. Entonces, Juanito va a tribunales, aplica la garantía de la propiedad, el artículo 19, número 24, pero el abogado de Juanito probablemente va a averiguar que el fondo de al lado lo intentaron expropiar antes, o empezaron a hacer la carretera, y él fue a tribunales y perdió. Entonces, lo que va a hacer ese abogado es estudiar cuál fue la razón del juez, lo que se llama la ratio decidendi del fallo, la razón por la cual no le dieron la razón a Pepito, para no usar esos argumentos. ¿Le suena razonable? Claro. Y si antes el fondo de más atrás, ¿no es cierto?, de Diego, había ganado, se lo había intentado expropiar y no lo pudieron expropiar, tuvieron que hacer el camino por el lado, obvio que voy a buscar los argumentos para ver qué argumentos funcionaron ante el tribunal. ¿Qué es lo que empieza a pasar ahí con el texto constitucional? Que la Constitución empieza a modificarse en la práctica, en la aplicación en tribunales, por cómo los tribunales superiores la empiezan a interpretar. ¿Cuál es el contenido? Y yo siempre doy este ejemplo. Todo el mundo sabe que yo soy contrario al aborto, pero esto es un ejemplo técnico que incluso ilustra el punto que yo lo estoy poniendo. Todos saben que se aprobó el famoso aborto en 3 causales en Chile por un fallo del Tribunal Constitucional. Les voy a leer el artículo actual que protege el derecho a la vida en la Constitución, para que ustedes me digan si cabe el aborto o no de este texto. Y esto es un ejercicio súper interesante, para que ustedes vean cómo evolucionan las constituciones. Dice, artículo 19, número 1, el derecho a la vida. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Segundo inciso, del artículo primero, 19, número 1. La ley protege la vida del que está por nacer. ¿Cabe el aborto ahí o no? De sentido común. No. O sea, más allá de la posición que uno tenga. Si uno lee eso, uno dice, no sé, si protege la vida del que está por nacer, ¿cómo lo voy a matar? ¿Sí? Bueno, hoy día tenemos aborto en 3 causales. Y sigue el mismo artículo, no ha cambiado. Esta es la Constitución actualizada. ¿Qué fue lo que pasó? Un tribunal interpretó erradamente, a mi juicio, de una perspectiva jurídica y valórica, digamos, interpretó ese artículo y dijo que era compatible ese artículo con 3 tipos de aborto, las 3 causales. ¿Se dan cuenta? La Constitución sigue siendo lo mismo, pero ya no es lo mismo. Es la diferencia que se llama en derecho constitucional entre una Constitución formal y una Constitución material. La Constitución material no es solo el texto, es su aplicación. Y esta es una forma en que las constituciones van evolucionando. Y una tercera forma de evolución constitucional es a través de lo que escribimos los abogados. Por ejemplo, cuando yo escribí el pequeño manual, por ejemplo, hablo de la solidaridad, y yo doy mi interpretación de la solidaridad con distintos argumentos. Bueno, eso, si alguien lo lee y me encuentra razón, me va a replicar. Y si esa opinión se hace mayoritaria, va a influir en cómo los abogados aplican ese artículo en particular de la Constitución y cómo los tribunales lo resuelven. Y por lo tanto se va a convertir en derecho constitucional. Eso es lo que se llama la doctrina, el pensamiento de los jurisconsultos. Yo estoy lejos de ser un jurisconsulto, pero de todos los que alguna vez escribimos derecho constitucional, bueno, los que les va bien y que escriben cosas interesantes y que la gente los pesca, bueno,
Esas personas, que me falta mucho para llegar allá, yo estoy partiendo recién mi vida académica, bueno, esas personas se llaman los jurisconsultos. Y la opinión de los jurisconsultos, que se llama la doctrina, es importante a la hora de interpretar las normas constitucionales. Y por lo tanto también van haciendo que evolucione la Constitución. Esos son los tres mecanismos de cambio constitucional. Sí, bueno, desde luego. Llegamos a esta pregunta porque ustedes me decían, bueno, si todas las constituciones, ¿cómo logra una constitución que suele surgir en periodos de facto representar a toda la población a través de la evolución constitucional? ¿Por qué? Porque a través de las reformas, en donde participa gente izquierda y derecha, la del 2005, Lagos cambió completa la constitución. Y Lagos, ¿se acuerdan del dedo de Lagos? O sea, no digamos que era con pinche de Augusto Pinochet, la cambió entera. Hace que esa constitución represente a sectores que, por ejemplo, se fueron exiliados en Chile. Después, ¿cómo se aplica en tribunales? Llevamos 40 años de aplicación de la constitución. Entonces, obviamente hay tanta jurisprudencia que no sabe exactamente cuándo te van a aceptar un recurso de protección y cuándo no. De hecho, el ejemplo que diste tú del aborto es excelente porque de algún modo ratifica la idea de que en verdad no era necesario cambiar esta constitución para lograr la mayoría de las cosas que se dice que se van a lograr solo cambiando la constitución, aparte del pecado original de que tanto se habla. Claro, pero que para algún punto de la sociedad pueden lucir como muy radicales que tú dices no pueden ser echadas de la constitución, pero, claro, pero además de eso, ideas con la constitución actual. Claro, pero además de eso lo interesante es darse cuenta de que una constitución que parte normalmente con esta suerte de pecado de origen o falta de legitimidad de origen, se legitima en su ejercicio y eso es propio de todas las constituciones. O sea, son muy pocas, yo desconfío, yo creo que no existe una constitución legítima en su origen, por cómo se hace el derecho constitucional. Quizás habrá una con más legitimidad, con menos, pero siempre hay fallas. Por ejemplo, en Colombia, yo he hablado con muchos colegas colombianos, y las grandes fallas del proceso constituyente, además de que hubo una mala constitución técnicamente hablando, es que participaron las FARC. Las FARC tuvieron una influencia importante. Entonces, ¿cómo va a tener legitimidad una constitución así? ¿Cómo va a tener legitimidad esta actual constitución con este proceso constituyente si partió al amparo de la violencia en Plaza Italia? Entonces, lo importante es cómo vamos aplicando la Constitución. Ahí está la clave para legitimarla. Y por eso es tan mentiroso el discurso que dice, no, pero es que esta Constitución no representa a los chilenos. Oye, los mejores 40 años de nuestra historia republicana fueron por esta Constitución. Entonces, obviamente que hay que defenderla, porque interpreta mucho como somos. Sí, mira, desde luego con esto después le doy la palabra a Francisco. Otro tema muy picante, bueno, y dentro, en mi opinión personal, el tema de ese pecado de origen que tiene la Constitución del 80 es simplemente una falacia de génesis por el hecho de los impactos y los progresos que se ha generado hasta el Chile de hoy, ¿no? Bueno, nunca antes de la historia de Chile, desde 1900 en adelante, cuando Chile sufría inflación crónica, pobreza extrema y simplemente, bueno, como se conocía, lleno de poblaciones callampas en todos lados, eso es simplemente una realidad que hoy día no se conoce. Y lo mismo que conversabas tú, algo que para mí es fundamental son esos mecanismos de salvaguardia de la democracia, el cual es el 2/3. Y como lo hemos estado conversando anteriormente, es lo que ha ocurrido con esto mismo del aborto en las 3 causales. Entonces, cuando se utiliza ese argumento falaz de decir nosotros no podemos hacer arreglos en la Constitución por el hecho de que el 2/3 tienda a ser antidemocrático, eso es simplemente una mentira. ¿Por qué? Porque se demuestra que no hay una voluntad de poder llegar a un acuerdo político. Primero. Y para entrar en esta última pregunta, antes de darle la palabra a Francisco, a mí me gustaría saber cuál es tu opinión, no desde un punto de vista económico, sino desde un punto de vista jurídico, de lo que se ha vuelto tan popular de los derechos sociales, ¿no? Dejando de lado lo que conversábamos acerca de las construcciones de las democracias y el nacimiento de los derechos naturales, ¿cuál es el peligro, como también el riesgo social de un país por correr con estas ideas de un Estado garante? Bueno, ahí partamos por lo primero. Como decía ya que el destripador, vamos por partes, vamos por piezas. Yo creo que lo que más falta en Chile es voluntad de diálogo, ¿no? Esto es algo que yo he estado machacando y voy a seguir machacando hasta que tenga que hacerlo. Y en Chile lo que más nos falta es voluntad de diálogo. Y el diálogo no implica licuarse, no implica perder lo que uno es, todo lo contrario, lo necesita. Uno tiene que ser lo que uno es para poder dialogar, porque si no, no es un diálogo, es una imposición. Entonces, el gran problema es este, que tú tienes un sector bastante grande dentro de la izquierda radical que no quiere dialogar, quiere imponer.
y que no quiere imponer, o sea, como se da cuenta de que por los medios democráticos y tolerantes no puede lograr lo que pretende, usa la fuerza. Entonces, ese es un sector que no es democrático, que es absolutamente totalitario, pero que es relevante dentro de la izquierda más radical. Y por lo tanto ahí tú no tienes diálogo y no tienes democracia. Y luego tú tienes otro sector dentro de la derecha más radical, los que están más a la derecha, que también les falta mucha capacidad de diálogo. No son capaces de tomarse un café, que no son capaces de conversar, que no son capaces de, no sé, de tratar de partir de la magnanimidad con la persona que tienen al frente. Y eso también es complicado. Que yo he hablado con mucha gente y me dice, yo pienso igual que estas personas, pero no me puedo sentar a la mesa con ellos y se creen dueños de la verdad. Y ahí hay otro error. O sea, no porque uno defienda buenas ideas, uno va a caer en el error de creer que son las únicas buenas, o que todo es un tema no debatible, o que se tiene que hacer todo lo que yo digo. No es así. Los que amamos la verdad sabemos de que la pasión por la búsqueda de la verdad nos tiene que llevar a tratar de reconocer aquella parte de verdad que hay en el otro, pero que eso no significa tolerar cosas que no se deben tolerar, ni renunciar a la verdad por otros medios, si no sería inconsecuente. O sea, la búsqueda de la verdad implica reconocer en qué uno puede estar alineado con la verdad y en qué otras cosas el otro me puede enseñar a mí, y uno se sorprende al ver que la gran mayoría de las cosas el otro te puede enseñar. Porque la gran mayoría de las cosas nos refieren a temas así de principio, no sé, de derecho a la vida. No, la gran mayoría de los temas son opinables, la gran mayoría de los temas son técnicos, entonces uno puede aprender de la persona que tiene frente, y esa es la democracia que yo echo de menos, no sé si les pasa a ustedes. Yo echo mucho de menos la democracia de un, no sé, Ricardo Lagos. Como dice un amigo, ¿ustedes saben cuál ha sido el presidente de derecha más importante de la historia de Chile? Ricardo Lagos Escobar. Él tenía un dicho que decía, sí, estamos en la talla, nosotros decimos que Ricardo Lagos tenía este dicho, todo lo que lo jodea concesionado sea, profundizó el libre mercado. No, una broma, pero decimos en talla, ¿no sé, si uno mira los presidentes actuales, Ricardo Lagos, o sea, fue ultraderecha. Pero más allá de eso, uno echa de menos la política de un Ricardo Lagos, la política de un Andrés Saldívar, gran y querido amigo, lo mismo José Antonio Iragallo, Lucho Batos, mi tío. Uno los veía discutir y debatir. Claro, la política siempre tiene política, y la parte mala de la política, la chimunchina y todo. Pero había otro tono. Por ejemplo, miren, un botón de muestra, acá les abro el corazón, cosas que a mí me han emocionado el todo tiempo. Me llegó un video de un general director de Carabineros, que desconozco el nombre, por allá por los años 2000, parándole los carros a Silver, por allá por los años 2000, Gabriel Silver, el mismo que sí había aportado, ya. Le paraba los carros a Silver porque Silver estaba con el mismo discursillo que escuchamos hoy día de no, que los carabineros, derechos humanos, bla, bla, bla. Y él lo paró en seco y le dijo, oiga, mire, que un carabinero mío comete un error está bien, lo vamos a sancionar, lo vamos a perseguir como corresponde con todos los medios que establece la ley, pero usted no va a venir a insultar a mis carabineros que están todo el día dando la vida por este país, por las personas que más lo necesitan. Uno escuchaba eso, a mí se me paraban los pelos. Y ese nivel del debate, hasta donde llega un comandante y jefe de carabineros, y con mucho respeto, le dice, por su intermedio, señor presidente, le voy a decir al diputado Silver que 1, 2, 3, 4, con respeto, sin alterar esa democracia en donde tú veías a grandes personeros de la izquierda conversar, llegar a acuerdos con grandes personeros de la derecha. Yo creo que una democracia nos hace falta. No quizás en los arreglinos, todos sabemos que en esa época también hubo arreglinos, como la política siempre va a tener cosas malas, y el mundo, o sea, igual que la vida privada, en la vida privada tú tenías empresarios buenos y empresarios que son pésimos, tú tenías trabajadores honestos y trabajadores deshonestos, entonces hay de todo en la viña del Señor. Pero yo echo de menos ese estilo de hacer política, ese respeto, esa suerte, no sé si les pasa a ustedes, o si soy solo yo, pero la dignidad del cargo. O sea, que si tú llegabas a un diputado, no lo respetáis porque fuera un diputado, lo respetáis porque te hablaba, cómo le va a usted, qué piensa usted, muchas gracias, lo escucho porque tenía una voz potente y clara, no sé, la pasada. Las diputadas mujeres también, unas damas, Soledad Alvear, una dama, Mariana Elwin, una dama. Entonces, esa política de los acuerdos, de los caballeros, de las damas, se ha ido perdiendo. Y yo creo que de verdad es algo que nosotros tenemos que ir recuperando, y por eso me quedé en este punto de la voluntad de diálogo, porque creo que de los dos lados hemos caído en un nivel de bajeza que no, a mí no me interpreta, no me gusta.
Y luego, yendo más al tema de fondo, la segunda pregunta era sobre los quórums y la protección de las minorías, ¿no? No, era sobre los derechos sociales y cuál era tu opinión desde el punto de vista jurídico y no económico. Mira, los derechos sociales, acá un poco la lata como histórica. Históricamente hablando, hay dos hitos en materia de derechos. Los primeros derechos son los derechos de libertad, o los derechos cívico-políticos, que surgen con las revoluciones liberales, que era lo que se pedía cuando la Revolución Francesa, por ejemplo, abajo la monarquía absoluta. Entonces, ¿qué es lo que se le pedía al Estado? Siempre los derechos se predican principalmente respecto del Estado, secundariamente respecto de los demás, ¿ya? ¿Qué es lo que se le pedía al Estado? Al Estado se le pedía, usted no me quite la vida, el monarca antes mandaba a matar al que le caía mal, ¿no es cierto? Monarca absoluto. Usted no me puede quitar la propiedad, usted me tiene que permitir desplazarme con libertad, usted tiene que permitir que yo sufraiga. ¿Se dan cuenta por qué son derechos de libertad? Porque son derechos, yo siempre lo grafico así, frente al Estado. Señor Estado, usted no se meta, ¿ya? Avanzan los años, viene la revolución industrial, vienen los efectos de las revoluciones liberales, que es una sociedad más atomizada, el inicio del capitalismo, al otro lado, el otro polo, el marxismo, que es de disputar las lecturas de este devenir social, y el devenir social, ¿qué era lo que aquejaba? Problemas materiales. Acordémonos de la cuestión social. Fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. ¿Qué era la cuestión social? Que lo que se llamaban, en ese entonces estaba más definida, las clases trabajadoras, es decir, los que no eran dueños del capital de trabajo, sino que trabajaban para los capitalistas, ¿no es cierto? Los que eran dueños de las empresas, las fábricas, los campos. Bueno, no tenían las condiciones básicas para disfrutar de los derechos de libertad. Por ejemplo, ok, tenían derecho a la vida, nadie los podía matar, sin un juicio previo, había ley de pena de muerte, no sé, ok, sin que se cumplieran los requisitos. Pero vivían en condiciones paupérrimas, entonces les faltaba la salud. Ya, ok, bueno, no era tan así, pero supongamos que podían votar. Entonces, supongamos, para que se entienda el punto. Pero ¿y si no saben leer, cómo pueden votar? Entonces, el análisis jurídico que partió de la mano de la Iglesia Católica fue, se requieren condiciones materiales básicas. ¿Y cómo se traduce eso al derecho? En derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, esos derechos, a diferencia de los primeros, de los de libertad, de las revoluciones liberales, son derechos cívicos y políticos frente al Estado. Señor Estado, usted no se meta. Estos derechos son derechos desde el Estado. Porque para que el Estado garantice ese derecho, tiene que en ese país, una persona que tiene los recursos económicos poder tener derecho a la salud, por ejemplo, un derecho social por excelencia, derecho a la educación. ¿Qué significa eso? Poder pagar un colegio privado, poder pagar una clínica, etc. Pero para que se pueda decir de que toda la población tiene ese derecho, se requiere una prestación del Estado, para que aquellas personas que no pueden financiarlo tengan acceso a la vigencia práctica de ese derecho, que se entiende que es posibilitador, facilitador de los derechos de libertad originales. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que los primeros de libertad son derechos frente al Estado. El Estado no se mete. Eso es todo lo que le pedimos, nada más. Abstenciones total. Los derechos segundos, los derechos sociales, económicos, culturales, son derechos desde el Estado. ¿Y qué es lo que nosotros le pedimos al Estado particularmente? Regulación y recursos. Regulación para que los particulares, digamos, para que la economía funcione, y recursos para subvencionar ahí donde los particulares no son capaces de darle vigencia práctica a esos derechos que tienen un costo. O sea, a ver, derecho a la educación, ¿cuál es el costo? Colegios públicos. Derecho a la salud, ¿cuál es el costo? Hospitales. Y así, derecho a la seguridad social, es un derecho social. ¿Cuál es el costo? Pensiones. Para los que no pueden ahorrar durante su vida laboral o tienen pensiones bajas, el famoso pilar solidario. Eso es el pilar solidario. Es el aporte del Estado a las pensiones más bajas del país. Entonces, ¿cuál es el gran análisis que hay que hacer sobre los derechos sociales? Que hay un principio constitucional y de derecho internacional público, internacional, en esta materia, que se llama el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que son derechos desde el Estado? ¿Qué es lo que nos da el Estado? Regulación para conducir la economía y plata. ¿Pero tiene la misma plata el Estado de Chile que Estados Unidos? Entonces, ¿cómo podemos? Los derechos de libertad son universales. O sea, a cualquier Estado que se precie de tal, le podemos pedir que no nos maten a discreción, ¿sí o no?
¿No es cierto? Es tan simple, señor, usted, Estado, no haga esto. Permítanos salir del país sin restricciones, etc. Derechos de libertad no hay problema, todos igual. Los derechos sociales distintos. Porque el estándar del derecho social a la salud en Estados Unidos, les aseguro que es 10 veces mejor que el estándar de Chile, y el estándar de Chile les aseguro que es 10 veces mejor que el de Bolivia. ¿Por qué? Por la plata, ¿no? O sea, De hecho, acá tú igual estabas que la bajo vida el nivel de la cotidiana. pobreza, bajo los $20.000 recién. Claro, entonces, ¿por qué es importante esta lógica? Porque el principio, ¿qué es lo que dice? No nos podemos meter en el bolsillo de los estados, porque si nosotros le exigimos un nivel, un estándar de cumplimiento, y el Estado puede caer en lo que se llama default internacional o en incumplimiento de normas internacionales. Por ejemplo, si le exigimos y el Estado ratifica, no sé, colegios públicos de excelencia que tienen que cada alumno tener un pupitre y no sé, un montón de condiciones así de detalle. Puede ser que el Estado no tenga la plata, puede ser de que el Estado no pueda dar con ese estándar. Y por eso el principio es muy importante de progresividad en derechos sociales. Trate de aumentar la cobertura en todo lo que pueda. Fíjense, nosotros en nuestra historia no hemos tenido siempre cobertura hasta la educación media. Eso se ha ido integrando en los últimos años. Y eso ha sido progresivo. Primero educación básica, después educación media, después la parvularia. Esa fue la última. Y ahora quieren la universitaria. Es un debate. ¿Qué es lo que hay que tener en mente en este debate? Que si queremos, todos queremos progresar. Pero el principio es de progresividad y no regresividad. ¿Qué significa esto? Que si un Estado garantiza a su población cierto nivel de estándar en materia de derechos sociales, no puede echarse atrás. Obvio. Imagínate que un Estado dijera ya, a las primeras, no sé, a estas 3 generaciones, desde el 2020 hasta el 2025, los niños que tengan 5 años van a tener educación, o 3, 4 años van a tener educación parvularia. Y después no saben que vamos a eliminar la educación parvularia porque va a ser una política temporal. Imagínense por qué las generaciones posteriores no van a tener lo que tuvieron las anteriores. Entonces, el principio lo que busca es responsabilidad fiscal. La billetera del Estado, esto es súper importante que la gente lo sepa, la billetera del Estado no es diferente de la billetera de cualquier particular. ¿Por qué? Porque todos pagamos impuestos y con nuestros impuestos se financia el Estado. Tan simple como que cuando una persona va a comprar, como se llama, un Chocman o un Super 8 al kiosco de la esquina, está pagando IVA, que es el 19%. Ese IVA sobre el Chocman serán, ya, supongamos que cuesta 100 pesos, el IVA serán 19 pesos. Una persona que gana 100.000 pesos al mes y una persona que gana 10 millones paga los mismos 19 pesos. Y por eso, como el IVA lo recauda el que vende el producto, es el impuesto que más recauda en Chile. El 50% de la billetera fiscal está compuesta por el IVA, que lo pagamos por igual todos los chilenos. Por eso se llama un impuesto regresivo, porque le cobra lo mismo al que tiene más que al que tiene menos. No es un impuesto progresivo, que va cobrando por tramos, como el impuesto a la renta. Un impuesto que cobra parejo al que gana 100 o al que gana 1000. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque la gente a veces en la casa dice, ay, total, los impuestos los pagan los ricos. No, la gran cantidad de impuestos lo pagamos todos, ricos, pobres, altos, bajos, negros, rubios, todos. Entonces, la plata del Estado sale de nuestros bolsillos, de los bolsillos de las familias. Y yo siempre digo lo mismo en las charlas, que levante la mano el que nunca ha tenido que escoger entre un bien u otro. Nunca ha tenido que escoger entre salir a comer y ir al cine. Nunca ha tenido que escoger entre pegarse un viaje o ahorrar para la casa. Nunca ha tenido que escoger entre cambiar el auto o cambiar a los niños de colegio. Nadie. La plata no es limitada. Y como nuestra plata de las familias no es limitada, la plata del Estado que sale de nosotros, por lógica elemental, es un silogismo básico, como viene de una billetera limitada, no puede tampoco estar exenta de limitaciones, tiene las mismas limitaciones que nosotros. Por lo tanto, mientras más chica sea nuestra billetera como contribuyente, más chica va a ser la billetera del Estado. ¿De dónde sale la plata para estos derechos prestacionales como los derechos sociales? De la billetera del Estado. Entonces, si nosotros tenemos que escoger, acá viene la derivada constitucional, si nosotros tenemos que escoger entre cambiar el auto o pegarnos un viaje, entre comprarnos una comida rica o ahorrar para, no sé, ir al cine, ¿por qué el Estado no tiene que escoger entre mejores pensiones, mejor salud o mejor educación? Obvio que tiene que escoger, obvio. Todos queremos mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, mejor transporte. Ojalá que fuera todo perfecto, pero no es perfecto. No va a poder serlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo priorizamos mejor?
Y esa es una pregunta que en el debate constitucional de los derechos sociales por el principio de progresividad y no regresividad, es una pregunta que involucra responsabilidad internacional del Estado. El Estado chileno no puede consagrar un derecho y en 5 años más va a tener que quitar, porque eso involucra responsabilidad internacional. Esa es la derivada jurídica del tema del derecho. De luego. Francesco. Sí, no, lo mío breve, por el honor al tiempo. Te quería llevar al terreno de lo que está pasando ahora en Chile sobre la Asamblea Constituyente, porque yo estoy viendo lo que se está discutiendo y hay una de las cosas que se discute con fuerza, o por lo menos se habla mucho, es sobre la posibilidad de la constituyente, de hecho se transforma en una constituyente de facto con más poder que los poderes del Estado. ¿Cuán real es que eso pueda pasar o no? Porque yo he escuchado a personas como Messina, y no, Messina es el que me acuerdo ahora, y hablando de eso, y la verdad es que suena como todas las cosas. Pancho, Para nosotros no sonaba ficción, querido, termina siendo más o menos verdad, parece ficción, pero quién sabe. Mira, Pancho querido, acá yo creo que hay dos grupos de personas que creen que yo tengo una bolita de cristal. Mi polola y las personas que voy a gastarla. Pero yo no la tengo. Por mucho que me he esforzado en decirle a mi polola que no tengo una bolita de cristal y que no puedo adivinar lo que está pensando, bueno, yo tampoco puedo adivinar lo que está pasando a nivel social. Y el problema, como yo explico en el manual, es que el poder constituyente, más que un proceso jurídico o un proceso propiamente político que refiera a lo común, a lo que existe, es un proceso prejurídico y prepolítico. Como dice Hannah Arendt, Humberto Nogueira, ahí está bien explicado el capítulo 3 del manual constitucional. Prepolítico, prejurídico, es un momento fáctico, propiamente tal. ¿Por qué? Porque si vamos a cambiar la Constitución, es decir, las reglas de la política, esa es la Constitución, las reglas de la política, cómo juegan las instituciones, los poderes del Estado, cómo se distribuye el poder en un Estado. Esas son las reglas de la política. ¿Dónde están? En la Constitución. Entonces, como la Constitución define las reglas de la política y el proceso constituyente originario como este se trata de reemplazar esa Constitución, cuando parte, lo que suele pasar, y esto está descrito en la teoría constitucional, es que disminuye el derecho vigente y aumenta el poder de los hechos. Quedamos a merced de los hechos. Ejemplos hay muchos. En teoría, el proceso constituyente eran 155 personas. ¿De acuerdo? Sí. Eso está establecido. Oye, derecho constitucional. Está establecido en la Constitución, artículo 131, que regula el proceso constituyente. 155. La Asamblea Constituyente se compondrá de 155 miembros, bla, bla, bla. ¿Y cómo estamos hablando de pueblo originario? Porque a unos señores, los señores políticos, se les ocurre cambiarlo. Y pueden cambiarlo. ¿Por qué pueden hacerlo? Porque no estamos en el momento jurídico. Si ustedes quieren hacer la explicación pura, no estamos en el momento jurídico. Y eso yo lo vine advirtiendo desde que partió el proceso constituyente y lo advierto en el manual constitucional también. ¿Qué puede pasar? La pregunta del millón. Todo. Puede que lleguemos a término exitosamente y tengamos una constitución medianamente razonable, sí. Puede que lleguemos a término y tengamos un mamarracho de constitución, sí. Puede que eliminen el plebiscito de salida, sí. Puede que metan cupo originario, sí. Puede que se produzca una guerra civil, sí. Entonces, hoy día, lamentablemente, todas las reglas que conducían el proceso constituyente ya no nos sirven, ya no nos ilustran, ya no nos dicen qué puede pasar, y el problema de eso es que nos hable muchos escenarios dentro de los cuales ya el derecho nos va a servir. O sea, mientras más se profundice la crisis a nuestra democracia, la crisis de las instituciones, y más se profundice el proceso constituyente como constituyente, o sea, como cambiar de cuajo todo, más complicado va a ser el escenario. Y menos nos va a servir el derecho para regular ese proceso. Va a ser más fáctico. Lo fáctico, en algún punto, llega a las pistolas. Y ahí se re. En tu libro, ya en el subtítulo, tú pones que la formación cívica para el diálogo ciudadano. Y mi pregunta es, porque 2 veces se eliminó el curso de educación cívica, en 1967 y en el 98. Y en el 98 más bien se cambió la forma de hacer educación cívica en los colegios públicos. Responsable es la falta de cultura cívica, la falta de educación cívica en todo lo que está pasando, desde la calle hasta cómo se está llevando en el Congreso esto.
claro, falta de educación cívica. Bueno, hay muchos factores. Entre ellos, uno de los factores relevantes es a ver, ¿cómo plantearlo? La cultura, nuestra cultura actual. Ahí hay mucha filosofía metida, o sea, si uno escucha la música, es todo deconstruccionista, no hay orden. No, tú eres músico, Francisco, y cuando tú tocas una pieza de violín, esa pieza de violín tiene una composición, la composición es un orden, y ese orden es la melodía. Hoy día, ¿qué es lo que nos pasa acústicamente? Probablemente en esto tú sabes mucho más que yo, pero acústicamente hablando, el reggaetón es podrísimo. Podrísimo. O sea, tú no puedes comparar una pieza de música clásica con un reggaetón, porque no hay punto de comparación. Y si tú te das cuenta, la música ha ido degradándose estructuralmente hablando, desde un tiempo a esta parte. ¿No es cierto? Hay autores que dicen que partió la degradación con el rock and roll, y así. Uno puede cifrar una fecha, pero ¿qué significa eso en términos culturales? Que hoy día, pon tú a un cabro joven, a mí me ha costado mucho hacerme el gusto, ¿no es cierto?, de escuchar música clásica. Muy difícil, porque no está preparado, y hay un análisis que nos daría para una conversación de un día entero, de cómo la cultura, las asociaciones, involucran en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de relacionarnos. O sea, cómo un cabro que no es capaz de apreciar la música clásica no va a ser capaz de pensar con demasiada elaboración, y cómo el ser incapaz de elaborar pensamientos abstractos va a degenerar en su falta de capacidades humanas para conducirse con los demás, y cómo eso degenera en el comportamiento cívico, en la familia, cómo influye la ley. Estamos vistos, chiquillos, por un problema sistémico que va mucho más allá de la educación cívica, que pasa por la cultura previamente tal, y por una educación cívica, si nos vamos a lo concreto, verdadera, porque la educación cívica no es partidista. ¿Y por qué se eliminó la educación cívica? Porque todos los partidos tenían miedo que el de frente enseñara tonteras. Y el problema es que razones no les faltan. O sea, seamos justos, en el periodo donde gobernaba Pinochet, que fue un periodo de la historia, se intentó enseñar de determinada forma la historia. Eso es parte de nuestros hechos como país. Algunos podrán decir que estuvo bien, otros dirán que estuvo mal, pero eso se intentó. Después vino la concertación y más tardíamente, ¿no es cierto?, la nueva mayoría intentó enseñar otra visión parcial de la historia. Yo les diría, y esto es una opinión personal, no jurídica, más parcial todavía, 2 veces más parcial todavía. Y hoy día tenemos generaciones atontadas que no saben a quién creerle y que han sido lavadas de cabeza por profesores marxistas, comunistas en los colegios, que les enseñan una cosa muy sesgada que no tiene que ver con la realidad. Entonces, si nosotros queremos tener una mejor democracia, hay que partir por ponerse de acuerdo en ciertos mínimos que hay que enseñar. ¿Qué significa una constitución? Pero no con sesgo. ¿Cuáles son las bases de la nación? ¿Por qué hay que cantar el himno nacional? Hay colegios, yo no sé si ustedes saben, donde no se canta el himno nacional y se canta el himno de otras naciones. De Perú, de Haití, de Bolivia. Cantan los himnos de ahí porque hay tantos niños de esa procedencia y tan poca conciencia de la importancia de nuestras raíces. ¿Y se canta eso? Entonces, es súper complicado a lo que estamos sentados y ahí modestamente cada uno tiene que ir haciendo soporte de lo que les es propio. Francisco es de la música, en mi caso es del derecho constitucional, y ahí, bueno, no nos conocemos tanto, Ignacio, pero estoy seguro de que tú tienes grandes cosas que aportar. Les agradezco mucho la invitación y espero que podamos repetirla más adelante. No, te agradecemos un montón, Henry, y nada, te esperamos que la conversación se extienda, porque la verdad es que no todo es constitución, también tú mencionaste inclusive películas, podemos tomar estos tópicos de tantos lados distintos y tan interesantes que esperamos poder discutir aún más extenso. Ignacio, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros, y lo dejamos invitado para el próximo capítulo. Próxima semana vamos a tener al profesor Michael Munger de la Duke University. Así que vamos a estar conversando sobre lo que está pasando en Estados Unidos y el liberalismo acá en Estados Unidos también. Muchas gracias, Henry. Un fuerte abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. Igualmente. Chao, chao.